Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Jorge Gómez y hoy les vengo a exponer el análisis estadístico para la optimización de tarifas dinámicas en empresas de viajes compartidos. Como objetivos tenemos el general, aplicar técnicas de aprendizaje estadístico no supervisado sobre los datos históricos de la empresa de viajes compartidos con el fin de optimizar la estrategia de precios dinámicos mediante la reducción de dimensionalidad y segmentación de usuarios. Como objetivos específicos tenemos explicar los resultados del análisis de componentes principales, destacando aquellas variables más influyentes en la estructura del conjunto de datos, la examinar segmentación de usuarios obtenidas con el algoritmo Cummings, identificando aquellos patrones de comportamiento relevantes y por último, ilustrar los grupos generados por el agrupamiento jerárquico y sus diferencias frente a los del modelo Cummings con base en las variables numéricas. Pasando al análisis de componentes principales, vemos 6 componentes principales. Las primeras 3 componentes principales explican aproximadamente el 77% de la varianza total, indicando que se puede reducir de 6 a 3 variables sin perder demasiada información. La mayor parte de la información está contenida en las primeras 4 componentes que juntan explican el 92,6%. Incluir una cuarta componente puede mejorar la fidelidad del análisis sin añadir demasiado ruido. Por otro lado, vemos que la componente 5 y 6 aportan muy poca varianza, menos del 7% combinadas, por lo tanto pueden ser descartadas en la mayoría de los análisis. Y por último, el gráfico muestra que con las primeras 3 o 4 componentes ya se explica una gran parte de la varianza, más del 70 o 90% respectivamente. Pasando al análisis del loading de las variables de los componentes principales, vemos que la componente 1 representa la dimensión del costo y la duración del viaje. La componente 2 refleja una dimensión operativa de capacidad del sistema. La componente 3 y 4 capturan aspectos opuestos entre el número de viajes pasados y el promedio de calificación. Y la componente 6 vuelve a mostrar peso en Expected Region Duration e Historical Cost of Ride, aunque pues con signo contrario a la componente 1. Pasamos al agrupamiento Cummings. En la tabla de frecuencia vemos que el clúster 2 representa el 30,8% de todos los registros. Eso indica que hay una concentración significativa de las observaciones y se convierte este clúster en un segmento dominante. El clúster 1 le sigue con un 27,9%, lo que también indica una agrupación considerable de patrones comunes. Y por último, el clúster 3 representa el 22,5%, ubicándose en una posición intermedia. Realizando el análisis del gráfico, vemos que los datos se distribuyen visualmente en el espacio de las dos primeras componentes principales, separadas en 4 clústeres distintos. Pasando a las variables numéricas por clúster, el clúster 0 representa la eficiencia y satisfacción con costos bajos. El clúster 1 son segmentos claves para ingresos. El clúster 2 es el grupo más grande. Se pueden realizar oportunidades de mejora ya que tiene alto impacto. El clúster 3 es un segmento crítico para revisar por eficiencia versus percepción. Los clústeres 0 y 3 se destacan por viajes cortos, baratos, pero tienen diferencias claras en la percepción del usuario. Los clúster 1 y 2 implican viajes largos y costosos, pero solo el primero tiene buena calificación. El clúster 2, siendo el más grande y con baja calificación, puede ser una oportunidad de mejora inmediata. Y por último, el clúster 0 es el mejor balance entre eficiencia y satisfacción. Pasando al agrupamiento jerárquico, observando el diagrama, pues visualmente se observa que una división en 4 o 5 grupos podría ser razonable, ya que hay saltos más largos en la altura de fusión en esos niveles. Viendo la tabla de frecuencia, vemos que el clúster 3 es el más numeroso con el 30% de los datos, el clúster 2 es el más pequeño y el clúster 1 y 4 están equilibrados entre 26,7% y 26,5%. Ahora pasando al análisis de las variables numéricas por clúster, vemos que el clúster 1 representa el modelo ideal, viajes cortos, baratos y bien calificados. El clúster 3 y 4 agrupa los viajes más largos y costosos, pero con aceptación positiva. Y por último, el clúster 2 es el más vulnerable, carga alta, duración media, pero menor satisfacción. Esta requiere una atención operativa y de calidad. Pasando a las conclusiones del análisis de componentes principales, vemos que permitió reducir la dimensionalidad de 6 variables numéricas a tres componentes que explican más del 90% de la varianza total, lo que facilita la visualización y mejora el rendimiento de los modelos de agrupación. Las variables Expected Region Duration, Historical Cost of Ride y Number of Drive tuvieron una fuerte carga en las primeras dos componentes principales, evidenciando que la duración y el costo del viaje son las dimensiones más influyentes en la estructura de los datos.
Pasando a las conclusiones del agrupamiento Cummins, el algoritmo Cummins con 4 clústeres segmentó eficazmente a los usuarios en grupos con características distintas, donde 2 clústeres, 1 y 2, presentaron viajes largos y costosos, pero con diferencias notables en la satisfacción del cliente, evidenciada por las calificaciones. El clúster 0, compuesto por viajes cortos, económicos y con la calificación más alta, representa el grupo de mayor eficiencia operativa, mientras que el clúster 2 combinó alta carga y bajos niveles de calificación, lo que evidencia una oportunidad crítica de mejora. Y por último, en el agrupamiento jerárquico, el método jerárquico reveló una estructura de 4 clústeres diferenciados, donde el clúster 1 se destacó por viajes breves y económicos con altos niveles de satisfacción, validando los hallazgos obtenidos con Cummins. Y por último, a diferencia del modelo Cummins, el agrupamiento jerárquico permitió observar que los viajes largos y costosos se dividen en subgrupos con características distintas, destacando que no todos los viajes premium tienen el mismo perfil de usuario ni la misma calificación, lo que refuerza la importancia de aplicar los modelos complementarios.